muchísimas gracias por la invitación una vez más. Compartimos este espacio con toda la ciudadanía, con un tema que es importante y a pesar de que se han aplicado, se han impuesto penas modernas, más difíciles, más duras, este tipo de conductas sigue verificándose en el país de manera concurrente y eso nos genera mucha preocupación. Es súper importante el señalamiento que tú haces porque uno de los fines del Código Orgánico Integral Penal es persuadir a la ciudadanía para que no incurra en este tipo de conductas, evitar que las personas incurran, es decir, un efecto disuasivo, pero lamentablemente no solamente se refleja que es una cuestión de penas, sino una cuestión ya de educación, de formación, y además de cuando detectas ya este tipo de inicios del delito, lo que se llama el iter criminis, cuando ya empieza a tener ciertas conductas como agresividad contra la mujer, etcétera, tienes que definitivamente denunciar y reportar a los operadores de justicia para generar esto justamente el evitar que avance más allá. Vamos, hoy en día a través del Código Orgánico Integral Penal en los artículos 140, 141 se establece y se tipifica la conducta del femicidio. Adicionalmente existen contravenciones en contra por violencia contra la mujer y además en viceversa también, es decir, en contra del hombre también puede ser sujeto de violencia. La violencia puede ser física y puede ser psicológica. Cuando la autoridad que conoce tiene el deber jurídico inmediato, so pena inclusive de ser sancionada disciplinariamente, de actuar y dictar las medidas cautelares pertinentes, por ejemplo, la famosa boleta de auxilio, la salida del agresor del hogar, del núcleo familiar, la salida y entre otras medidas más que pueden ser ordenadas a favor de la víctima de la agresión. Esto como un efecto, obviamente, como repito, que la autoridad ya tenga conocimiento de lo que está pasando. Normalmente se ha observado que las víctimas, después de un episodio de estos, ¿no es cierto?, cuando hay un episodio de agresión física, por ejemplo, la mujer termina golpeada por el hombre, presenta la denuncia y la mujer más adelante incurre en una especie de arrepentimiento, porque no nos olvidemos que hay un componente psicológico detrás de esto, ¿no? Entonces hay un componente psicológico y se arrepiente y ya no quiere avanzar o progresar. La Fiscalía y las propias unidades judiciales han encontrado a través de esto un mecanismo y lo que hacen es inmediatamente le practican el examen médico legal a la víctima de la agresión, asimismo de la mano le toman el testimonio anticipado de la víctima de tal forma que si 2 o 3 semanas después reconsidera su decisión de avanzar contra la denuncia contra su agresor, entonces ya es difícil dar pie atrás porque la prueba está actuada. Las normas jurídicas se desarrollan en base al comportamiento social, ¿sí? Entonces el legislador ha encontrado que este tipo de comportamientos en contra de la mujer es bastante más marcado y por eso ha encontrado que es necesario tipificarla con penas de hasta 26 años de privación de la libertad en este tipo de delito. En este tipo de temas, al menos con las últimas noticias que hemos observado, yo creo que hay de parte y parte debe funcionar. El operador de justicia tiene el deber de actuar frente a una denuncia, pero si es que no se ha denunciado por desconocimiento, por lo que fuere, entonces el juzgador no puede actuar, ¿sí? Pero como vuelvo y repito, si al minuto que el juzgador tiene conocimiento, tiene el deber de actuar y ordenar todas las medidas que se necesiten para cautelar la integridad física, psicológica de la mujer. A ver, si tenemos en el caso de la violencia física, aquí en Quito al menos, y seguramente en las provincias, demás provincias del país, es a la Fiscalía, porque el fiscal de turno va a ordenar de inmediato el examen médico legal, que es la única prueba válida para justificar que existió la agresión física. Si es que hubiese también agresión psicológica, lo propio sucede a través de la Fiscalía en la unidad de flagrancia, que aquí en Quito la principal funciona en la Patria y 9 de octubre. Esa pregunta está bien difícil responder, pero lo que sí puedo entender es que las personas, sea hombre o sea mujer, cuando encontramos que no hay un comportamiento adecuado o una conducta adecuada, razonable, frente a un problema, a un incidente de pareja, es tiempo de valorar y de pensar y decidir si es que vale la pena seguir con esta persona o es mejor distanciarse. Justamente ayer atendía en mi consulta a una persona que está sancionada con una pena privativa de la libertad de 30 días por una agresión física. Y sucede la agresión física en el intento de volver a convivir después de que había habido infidelidad de parte y parte, es decir, gente ya afectada, personas ya afectadas
psicológicamente, intentando restablecer una relación donde lo más importante se ha perdido, la fidelidad. Entonces, claro, en dos personas que no se han sometido a un tratamiento, a un proceso de rehabilitación, pensar que solas van a poder superar este problema y reconstituir un hogar es muy difícil. Lo primero es empezar por sanar a las personas. Muchísimas gracias, siempre un placer poder compartir con ustedes. Mi nombre es Darío Portero, así me localizan a través de Facebook. Y mi número de celular, el 099 60 64 370. Muchas gracias.